Tengo sentado aquí a mi derecha a mi próximo invitado, Javier Taibo, vicepresidente de Webfly y embajador de la marca Ejército. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, soleado. Bien, soleado, tranquilo. ¿De lunes? ¿Se presenta lunes tranquilo o un lunes No, movidito? nunca hay ningún día tranquilo, pero sería aburridísimo si fuera tranquilo, con lo cual me parece genial. ¿Y el fin de semana ha sido tranquilo? Expectante con las elecciones. No, bueno, tranquilo no ha sido. He venido, que había un amigo que estaba en el hospital que ha tenido un accidente grave, luego he tenido Ay. una cena con el comandante general de Baleares, el nuevo. Ayer he participado un poco en el desafío a Fuerzas Armadas corriendo lo que me daba el cuerpo y luego he seguido. No, no ha sido nada tranquilo, pero divertido. Pero divertido, ¿no? Sí. Una persona activa, ¿eh? Creo que Javier. sí, no lo sé. ¿En Sin parar. comparación con quién? Pues ya, bueno, conmigo desde luego no, porque yo también soy no paro. Lo O sea dudo. Que no. Sí. Bueno, Javier, muy agradecida de que estés ahí aquí con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte en el estudio. Y hoy te tenemos aquí porque vamos a analizar un par de cosas. Vamos a tocar varios temas. Vamos a tocar cómo los conflictos internacionales están impactando directamente el transporte aéreo, la seguridad global. Vamos a hablar de la tensión en Oriente Medio. Pero voy a empezar, de hecho, hablando, Javier, sobre preguntándote cómo está afectando esta actual crisis en Oriente Medio al transporte aéreo en general, ¿no? Nacional, internacional. ¿Cómo está afectando? Bien, el transporte aéreo es muy sensible a cualquier situación económica, a cualquier situación social, es inmensamente sensible. Y en esta situación de guerra en Oriente Medio, que parece que se está alargando la continuidad del estrecho de Hormuz, es muy sensible especialmente por el capítulo de combustible. Ya no solamente los precios que están disparados y nos afectan a todos, sino también por el suministro de combustible, aunque en esta circunstancia España tiene una ventaja que tiene una gran capacidad de refinar queroseno de aviación a diferencia de otros países, con lo cual nuestra capacidad de convertir el petróleo en queroseno es mucho más elevada, con lo cual nosotros estamos en España un poquitín con una situación un poco más benigna que en el resto del mundo. Bien, quizá tenemos el síndrome de que nos vamos acostumbrando a todo. Hace unas semanas se hablaba que iba a haber escasez de combustible, que había compañías aéreas que estaban cancelando vuelos. En España el único que anunció cancelación de vuelos fue Volotea. Nosotros no hemos cancelado absolutamente nada por el capítulo de escasez de combustible, pero las cosas yo creo que la producción y el refinado se va adaptando. En realidad lo que afecta es el 18% del tráfico de queroseno, el estrecho de Hormuz, y se va adaptando, pero eso sí, con unos precios mucho más caros, que evidentemente eso sí que es una lacra para las compañías aéreas. Esta situación un poquito más ventajosa que decías de España va a ser importante para situarnos igual con otros socios que se acerquen más aquí. Me refiero... Va a ser importante en el sentido de que igual que otros mercados pueden tener, y especialmente el asiático, pueden tener riesgo de cara a su temporada alta, nosotros digamos que observamos la temporada alta sin un riesgo grave de escasez de combustible, que eso es importante. Pero repito que mientras Hormuz no se arregle con unos precios muy altos. ¿Tú crees que estamos viviendo uno de los momentos más delicados para la aviación comercial de los últimos años? Se está definiendo como la mayor crisis energética de la historia y evidentemente el mundo de la aviación está metido en el mundo, con lo cual no, yo no creo que sea la mayor crisis que ha habido otras peores, o sea, ha habido una que ha sido tremendo, que fue el COVID-19, en donde el transporte aéreo prácticamente cesó, cosa que no había ocurrido nunca desde la Segunda Guerra Mundial, con lo Yo cual ni mucho menos es la recuerdo, peor crisis. sí, recuerdo estar sola en un avión iba de Qatar a Australia, sola en el avión. Bueno, iba a Nueva Zelanda, hicimos una parada en Australia, fue una parada para recoger a pasajeros para llegar finalmente al destino. Pero era un vuelo que era de evacuados, me figuro, de retorno a sus países, que el vuelo sería de posición, me imagino, ¿no? Bueno, eran pasajeros, sí, de emergencia, eran vuelos de emergencia de gente que volvía a su casa, sí. Bueno, pues eso es para enmarcarlo, es un privilegio. Sí, 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 sí. Bueno, y luego toda la movida que había de la cuarentena y demás, ¿no? Que eso era un lío. Pero volvamos a esta
bueno, no sé si preocupación que hay ahora, también la gente que se organiza sus vacaciones, ¿no? ¿Va a afectar a la planificación y a la seguridad estos cambios de rutas que puedan haber o estos cambios de destino? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es tu percepción? Desde el punto de vista español, desde el punto de vista balear, la verdad es que el tráfico de España con Asia sigue siendo bastante pequeño, con lo cual afecta poco. Con respecto al resto del mundo, no está afectando absolutamente nada. Lo que sí, estamos viviendo un momento todavía en donde las compañías aéreas cuentan con un seguro de precio de combustible que todavía está vigente en la mayor parte de los casos, con lo cual todavía no se está notando la parte grave, pero si Hormuz se mantiene así, pues sí que se va a notar muchísimo el combustible. Y eso evidentemente hay que repercutirlo al pasajero. Lo que sí hay doctrinas de que los billetes ya comprados que no se vean afectados por esta subida, lo que podían ser antiguamente las tasas de combustible que se han aplicado en otras ocasiones. Y luego lo que también es cierto que esto afecta más a los trayectos cortos que a los trayectos largos, porque el capítulo de combustible de coste en un vuelo largo se diluye mucho en el conjunto de los costes y sobre todo porque tiene un ingreso y tiene unos márgenes bastante superiores. En nuestro caso, que estamos operando aquí con turbohélice entre las islas, pues nuestro avión es un poquitín un mechero, con lo cual la repercusión es ligera. Es decir, en el tráfico interinsular no va a afectar, no preveo que afecte. El mundo es muy cambiante, puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, pero en este momento no preveo que haya en el tráfico insular grandes cambios o grandes movimientos. Pero las preferencias de los pasajeros sí que están cambiando, de esos viajes más largos que puede haber, por ejemplo, este verano, la gente que planea vacaciones, pues igual antes destinos Oriente Medio, ahora igual el destino es más cerquita de casa, quizás por eso. Sí, pero yo creo que eso siempre de momento es un tráfico marginal. Igual que en otros países europeos, la componente de Asia, sudeste asiático, destinos del Asia Pacífico es más importante. En España sigue siendo incipiente. De hecho, nuestra proyección intercontinental es prácticamente con América. España tiene en este momento de vuelos intercontinentales vuelo a Japón, a Tokio, en donde se tiene que desviar de los lugares de conflicto y alguna zona cercana también, pero es un tráfico mínimo, con lo cual lo vemos bastante lejano. Es cierto que hay muchas compañías de Oriente Medio que hacen de hub, de centro de distribución de tráfico en Oriente Medio, que eso sí que está perjudicando mucho. Entonces, seguramente alguien que quiere ir de vacaciones a Bali o a Tailandia, pues a lo mejor se lo piensa dos veces, pero también ese tráfico está reconducido hacia el norte o hacia el sur de la zona de conflicto, con un coste más alto porque los vuelos son más largos, pero bueno, creo que nos estamos aclimatando a una situación muy complicada que puede seguir siendo complicada. Vamos a hablar ahora de seguridad aérea. ¿Crees que precisamente por estos conflictos internacionales ha cambiado la percepción de seguridad aérea debido a ello? No, yo creo que en absoluto todo lo contrario. Justamente cuando se produjeron todos los ataques de misiles, de cohetes, de vehículos no tripulados, incluso aeropuertos directamente, lo que se ha cerrado es el espacio aéreo y no ha habido ni un solo incidente de seguridad porque todo se contempla, es cerrar el espacio aéreo y adiós muy buenas y derivarlo hacia otras zonas. Así que ha ocurrido, por supuesto, que ha habido muchos pasajeros que se han quedado tirados en Abu Dhabi en su día y en Dubái porque no había vuelos para salir y en algún momento ha tenido pero sigo diciendo que son temas muy puntuales. Es como si mañana estallara una guerra entre España y Marruecos, seguramente se cerraría el espacio aéreo marroquí, el espacio aéreo español, y quizá no todo, y el resto seguiría funcionando exactamente igual. Normalmente son medidas de mucha precaución que hace que nunca exista ni el más mínimo riesgo para un pasajero o para la aviación comercial. ¿Y crees que después de conflictos como Ucrania, de Oriente Medio, las aerolíneas
trabajan con protocolos diferentes? No, exactamente los mismos, está todo contemplado, no, en absoluto. Ujú. Y en cuanto a, pasemos un poquito más a defensa, ejército, geopolítica, desde tu experiencia además también, ¿cómo ha cambiado, bueno, lo vamos viendo, ¿no? Cada día en los periódicos, pero ¿cómo ha cambiado esa geopolítica en los últimos años? ¿Cuántas horas tengo? Ya, también. Ha Tienes cambiado muchísimo. 10 minutos. La estrategia militar, la geo no ha cambiado porque las Ujú, fronteras varían poco, aunque no siempre. Pero lo que sí, la forma de hacer las guerras ha cambiado radicalmente. En este momento, pues yo creo que incluso podemos pensar si en el año 2026, no voy a particularizar en España, si Europa está preparada para una guerra en las actuales circunstancias, en donde antes las guerras eran aviones de cazabombarderos, carros de combate, fragatas, destructores, y en este momento resulta que un señor que hace un mal llamado dron, una aeronave no tripulada, por 500 euros, es capaz de hacer daño a un sistema muy sofisticado de armamento. Entonces, todos esos conceptos están cambiando, y no solamente están cambiando, sino que esto va a una velocidad tan brutal que el desarrollo de conceptos, de tecnologías, es tan rápido que necesita expertos y experiencia permanente, porque la guerra de Ucrania y la guerra de Oriente Medio en este momento nos enseña día a día las circunstancias, nos enseña que un sistema muy sofisticado de defensa aérea lo puede destruir unos señores de un grupo islamista radical con unos medios muchísimo más baratos, en donde hay que plantearse también el armamento que tiene Irán, que son cantidades ingentes de vehículos no tripulados, de misiles, si eso lo podemos combatir con otros medios o con medios que son carísimos, que son misiles carísimos, y si encima podemos controlar toda esa masa ingente de ataques que puede haber. Está muy complicado el tema. ujú. Lo mejor es no tener guerras, creo. Sí, desde luego yo también creo que sí, que eso es lo mejor. ¿Pero crees que Europa está preparada a nivel de defensa? Voy a responder que Europa creo que está armada y no sé si está tan preparada, porque sigo diciendo que Europa es un continente maravilloso, pero muy complicado, en donde los procesos de decisión son complicadísimos. Se vuelve a hablar de la Europa de las dos velocidades, en donde un grupo de países, los más fuertes, tenga una capacidad de decisión mucho más rápida que el conjunto de la Unión Europea, en donde las decisiones son o muy lentas, o muy difíciles, o imposibles, ¿no? Y seguramente habría que crear estamentos, que podría ser la Europa de las dos velocidades, aunque mucha gente protestará, en donde esos países tengan una capacidad de diálogo para tomar decisiones muy rápidas ante entornos muy complicados. Tenemos mucha tecnología que es dependiente de Estados Unidos y que es dependiente de Israel. En el caso de España complica también más porque el gobierno español decidió que no podía comprarle nada de sistemas tecnológicos relativos a defensa a Israel, con lo cual estamos bastante vendidos en muchas cosas. Y lo que sí que es cierto que todo esto está haciendo que Europa se una un poco más, se tomen decisiones presupuestarias y que a nadie le asusta que hay que invertir en defensa, que antes la gente estábamos con el estado de bienestar o con la comodidad de nuestros sillones, y ahora yo creo que poca gente se asusta que los presupuestos de defensa tienen que aumentar para que Europa sea autónoma e independiente en defensa. Ujú. No sé si he respondido. Sí, has respondido. Me preguntaba también a nivel tecnológico, que es algo que has mencionado, que es verdad, la tecnología avanza tan rápido que para lo que hoy a lo mejor te has preparado es que ya mañana ha cambiado, ¿no? Pero tú tecnológicamente crees que Europa tiene esa tecnología o tiene la capacidad para desarrollarla? Europa sigo diciendo que es lenta, pero sí que tiene nichos tecnológicos muy importantes y yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber un esfuerzo y existe la capacidad, y lo que tenemos que conseguir es que ese esfuerzo sea rápido, no lento. Ujú. ¿Y crees que la percepción que tenemos, la percepción social del ejército tras crisis como pandemias, guerras, ha cambiado? Decíamos, ahora me decías, ¿no? que
que la inversión en defensa pues es algo que ahora pues la gente ve, ¿no?, más necesario. ¿La percepción del ejército ha cambiado? La percepción de la sociedad yo creo que ha cambiado radicalmente. Yo creo, no, estoy convencido que ha cambiado radicalmente. Empezó a cambiar cuando hubo un accidente de un avión ucraniano que transportaba militares españoles de Afganistán, que se estrelló y murieron todos, y ahí la sociedad de repente dijo, tenemos unas fuerzas que están contribuyendo a la paz. Hoy yo creo que las Fuerzas Armadas, por la inmensa mayoría de la población, están bien aceptadas, y el trabajo que hicieron durante la pandemia, que una labor importantísima fue de las Fuerzas Armadas de cara a desinfección, de cara a vacunación, y lo que hacen, y las unidades que tenemos siempre, comunidades de paz en el Líbano, en Irak, en Mali, lo que hemos tenido y lo que tendremos, yo creo que dan una percepción muy alta. Yo creo que todo el mundo considera en este momento que las Fuerzas Armadas están para apoyarnos, para ayudarnos y para protegernos. Siempre puede haber grupos en donde eso no convence, pero me figuro que la mayoría siempre manda más que la minoría. ¿Y crees que están preparadas las fuerzas españolas, armadas españolas, para estos desafíos actuales? Esa es una pregunta trampa. No pretendía serlo, de verdad. A ver, las Fuerzas Armadas españolas están preparadísimas, están perfectamente bien instruidas, tienen vocación. En este momento tienen medios que antes no tenían porque el presupuesto de defensa ha aumentado considerablemente. Quizá, y esto lo digo yo como Javier Taibo muy subjetivamente, quizá falta que a nivel de gobierno no sea esto como el ejército de Pancho Villa y haya una planificación más clara de lo que necesitamos, de lo que queremos, en lugar de aquí está un dinero, hay que comprar muchas cosas. Y yo creo que tendríamos que imponer un poco más de planificación y de organización, pero eso es un tema no de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas es lo que le dan y bienvenido sea, ¿no? Pero que están preparadas, están preparadísimas. Javier, y quería terminar un poquito nuestro espacio hablando hablando del futuro, ¿no? Vamos a hablar un poquito del futuro del transporte aéreo, que es algo que también nos ocupa contigo. ¿Cómo imaginas este futuro inmediato del transporte aéreo internacional? ¿Va a mejorar? Sé que es una lucubración y va a mejorar. ¿Va a volver a una normalidad que teníamos hasta ahora? ¿Va a haber menos miedo? ¿Va a haber menos incertidumbre? Pero yo creo que sigue siendo normal. Los aviones siguen estando llenos, sigue estando carísimo porque las tarifas, y yo creo que todavía estarán más caros. Yo creo que el transporte aéreo se desarrolla con normalidad. ¿El futuro a qué plazo? A corto plazo. Bueno, a corto plazo tenemos una aviación que es eficiente, tenemos una aviación que ha hecho unos esfuerzos brutales de reducir las emisiones de CO2 y de ruidos, que eso es palpable. Incluso diría que por egoísmo, porque las emisiones de CO2 están en función del consumo de combustible, con lo cual la compañía aérea es la primera interesada en consumir menos combustible y consecuentemente reducir las emisiones de CO2 y de NOx. Pero yo creo que la aviación, el único reto que no ha vencido es el de la velocidad. Seguimos volando a la misma velocidad que en los años 60 en los mismos reactores. O sea, el gap de subir la velocidad y pasar a una aviación supersónica económica todavía tiene muchos retos. Pero a corto plazo la aviación va a seguir siendo segura, va a seguir siendo moderna. Ayer estaba leyendo un artículo en donde hasta hace poco las compañías aéreas miraban a la masificación a los pasajeros de bajo precio, y de ahí se generaron todas las compañías de low cost. Y ayer estaba leyendo un artículo que era muy interesante, que dice que las compañías aéreas están volviendo a mirar a los pasajeros de alto poder adquisitivo, en donde hay compañías como por ejemplo Iberia, que ya suponen esos pasajeros de business como un 25% de los ingresos, y en donde hay compañías en donde los pasajeros de turista pasan a ser casi marginales, porque los pasajeros de alto gasto suponen el 50%. Pues hombre, yo creo que tenemos las dos aviaciones, la de bajo precio y la de gente que quiere ir más cómodo. La pandemia supuso que la gente, la que podía, miraba más hacia las clases ejecutivas porque consideraba que había más distancia con otros pasajeros y todo esto. Yo creo que se puede compatibilizar todo, y la aviación ya no es algo raro, es algo como una mesa de una casa, como un microondas en una cocina.
no es algo excepcional ya, es algo del día a día y que usa todo el mundo y que da empleo a muchísima gente y que tiene una tecnología altísima. Sí, pero lo único que está cambiando, como tú bien has dicho, es el precio, ¿no? El precio seguirá subiendo, has Pero el comentado. precio, como todo lo del mercado, es un tema de oferta, demanda y de costes. O sea, hay que considerar que el combustible, dependiendo de la compañía aérea, puede estar oscilando entre el 25 y el 40% de sus costes. Entonces, una subida del precio del combustible, por supuesto que repercute muchísimo en los resultados, pero históricamente ha habido momentos de alza de combustible y momentos de bajada del precio de combustible. Es lo que hay, es lo que tenemos que vivir. También nos sube la electricidad y no dejamos de consumir electricidad. No, claro, la necesitamos, ¿no? Pero lo de viajar quizás se va por un tiempo a quizás poner en pausa y la gente que tenga pues más poder adquisitivo va a poder viajar y pagar ese aumento de precio, Yo ¿o creo no? que está asimilado a todo. Yo el sábado aterricé en Palma y me quedé impresionado de cómo estaba un sábado a las 6 de la tarde la terminal de Palma, que parecía en agosto de cualquier año récord. No, yo creo que el viaje está tan metido como, no digo como una necesidad, sino como algo normal que no va a variar. En todo caso, como siempre digo, que rige el mercado. Si resulta que el pasajero se retrae, ¿qué ocurrirá? Que bajarán los precios y volverá a subir. Javier, ¿y cómo auguras este verano? Ahora que me decías que aterrizabas el sábado y veías un montón de gente, A ¿cómo ver, auguráis este verano desde Webfly? en nuestro caso mantenemos la misma programación del año pasado de vuelos. Creo que tenemos el récord de ser la compañía que mejor opera, que no hemos cancelado, creo que hemos cancelado 2 vuelos por razones meteorológicas, pero que hemos batido el récord pese a las inclemencias del tiempo, que eso sí que es un factor que está afectando también los cambios y el cambio climático. Entonces, para nosotros el verano va a seguir siendo bueno como lo fue el año pasado y yo creo que las expectativas para este año son tan buenas. Ahora podríamos empezar también a hablar de la masificación del turismo y si es bueno, entonces habría que subir los precios para que venga menos turismo, bla, 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 y volvemos al principio. Eso sería una medida que impulsarías para reducir visitantes. Os Yo subo los nací, precios y dejadme en paz. yo nací en Madrid y vine por primera vez a Palma a los 17 años y luego ya me interioricé aquí. Yo llevo yendo desde los años 70 que hay que buscar turismo de más calidad. Siempre oigo todos los años. Yo creo que la única fórmula de tener turismo de más calidad es subir los precios y dar más calidad. Pero es que es la única forma. Entonces empezamos también con lo otro, con el círculo vicioso. Entonces no puede viajar todo el mundo. Ya, entonces ¿qué hacemos? Ya, ¿qué Bien, hacemos? intentemos ser felices. Creo que tenemos un país y tenemos unas islas maravillosas que viven bien. Me gustaría que hubiera menos atascos en la vía de cintura, pero eso ya lo tengo, que ya no son solamente los coches de alquiler, sino que todo el mundo Somos tiene todos. mucho coche. Y vivamos felices. Pues vivamos felices, Javier Taibo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí. La verdad es que me ha gustado mucho este ratito y este final de... Vamos a ser felices ya, ¿no? Para mí ha sido muy seria esta entrevista. ¿Muy seria? Sí. Muy seria. ¿Qué me preguntarías o qué quisieras decir? Muy seria. No, ahora no voy a hacer yo de periodista, en Digo, absoluto, no. Me ha encantado y muchísimas gracias. Y muchas gracias por el tiempo que me A mí habéis también, dedicado. Javier. Y no me ha parecido tan seria, ¿no? Me ha parecido un señor así serio. No, al contrario, muy cercano. Depende del momento. Ya, igual te pillo en otro momento y ojo. Y soy peor. Javier, muchísimas gracias. Muy Muchas amable por gracias haber a todos estado y muy aquí. buenos días. Muy buenos días.